Vamos a empezar con nuestra clase de química, ¿correcto? Hoy día vamos a hablar de la materia, ¿correcto? Muy bien, chicos. Entonces ya todos tienen su ficha. Entonces vamos a detallar la clase de hoy día y al terminar el tema vamos a desarrollar un banco de preguntas, ¿correcto? Las preguntas que usualmente vienen en los exámenes, ¿correcto? Muy bien, chicos. Entonces, entramos netamente a la materia. Ajá, aquí. Muy bien, la materia. Recuérdate que la materia es todo aquello que existe en el universo, ¿correcto? Materia es todo lo que existe en el universo, de lo más simple a lo más complejo. También la materia posee masa y volumen, ¿correcto? Masa y volumen. ¿Qué más? Materia también es toda realidad, ya toda realidad objetiva. Su existencia es independiente a nuestros sentidos. O sea, no siempre todo lo que no veas se va a considerarse que no es materia. Por ejemplo, el aire no lo vemos, pero es materia, por ejemplo. ¿Se dan cuenta? Muy bien. Y algo importante en la materia es que está en constante movimiento y transformación, mediante ya sea fenómenos físicos o químicos. Por ejemplo, cuando una piedra se muele, está sufriendo un cambio físico. Cuando esa piedra reacciona con otra sustancia, está pasando a ser o realizándose un cambio químico. ¿Correcto? Entonces, esa es la materia. Todo lo que existe en un universo que tiene masa y volumen, independiente a nuestros sentidos y en constante transformación. En conclusión, ¿qué podemos decir de la materia? Podemos decir que es todo aquello que existe donde en el universo y ocupa un lugar en el espacio. ¿Correcto? Está en constante movimiento y transformación. Tiene masa, tiene volumen, ¿correcto? Eso viene a ser la materia. Muy bien, la materia puede dividirse hasta convertirse en partículas subatómicas. Por ejemplo, ¿qué entendemos por cuerpo? Cuerpo es toda porción limitada de materia, ya que tiene forma, tiene volumen definido. Por medio de procedimientos mecánicos como la molienda, aquí podemos agregar, por ejemplo, la trituración, ya, molienda, está muy grande la letra, lo vamos a reducir, tamaño 12, ahí está. Aquí también podemos mencionar la molienda, o sea, moler, ¿no? Es un procedimiento físico. Bueno, la molienda ya decía la trituración. La trituración, correcto, la trituración o el martilleo, ¿no? El martilleo, o sea, con el martillo, ¿no? Eso es procedimiento mecánico. ¿En qué lo vamos a convertir? En partículas. Si estas partículas lo sometemos a métodos físicos, por ejemplo, acá podemos poner la destilación, ya, la destilación. ¿Qué va a pasar, profesor? Lo vamos a convertir en moléculas. Y si estas moléculas les sometemos procesos químicos, por ejemplo, acá puedo mencionar la electrólisis, ya, la electrólisis, o también la pirólisis, ya, pirólisis. Esos dos procesos nos permiten convertir estas moléculas en átomos, en iones. Y si sobre estos átomos o iones les sometemos métodos nucleares, como la fisión, por ejemplo, ¿no? La fisión nuclear, ¿correcto? La fisión nuclear, ¿qué va a pasar?
este átomo se va a romper el núcleo y vamos a obtener las partículas subatómicas. ¿Cuáles son las partículas subatómicas? El neutrón, protón y electrón. ¿Correcto? A su vez, estas partículas, tanto el neutrón y el protón, están formados por los quarks, ¿no? Que son partículas elementales. En cambio, el electroncito ya se considera partícula elemental. ¿Estamos de acuerdo? Listo, muy bien. Y justamente a continuación vamos a proceder a analizar la clasificación de la materia. ¿Ya? La materia se clasifica en dos partes importantes. ¿En qué se clasifica? En lo que es mezcla y en lo que es sustancia. ¿Cuál es la diferencia, profe? La mezcla resulta de la unión de dos o más sustancias. ¿Y qué es una sustancia? Sustancia es toda materia homogénea de composición definida, constante, invariable. O sea, como su nombre lo dice, es sustancia pura, pues alumnito, pura. Por ejemplo, si hablamos del agua pura, es sustancia. ¿Es homogénea? Sí. ¿Tiene una composición definida? Sí. Constante, invariable, claro. Agua pura sigue siendo agua, no puede contener otra cosa. Por lo tanto, toda sustancia pura puede ser representada por símbolos y por fórmulas, ¿correcto? Esa es sustancia. Ahora, esta sustancia puede ser de dos tipos, compuesta y sustancia simple o elemental. La sustancia simple está formada solo por un tipo de átomos. Por ejemplo, si yo veo aquí hidrógeno, tiene puro hidrógeno, oxígeno tiene puro oxígeno, sodio, puro átomo de sodio, ozono, por ejemplo, el gas ozono tiene puro átomos de oxígeno. El grafito, el diamante, el fullereno, el grafeno también son sustancias simples. ¿Por qué, profe? Porque están formados por puro carbono, no tienen otra sustancia. El oro de 24 quilates es oro puro. El alambre de cobre es puro alambre. ¿Ya? Esa es sustancia simple. En cambio, la sustancia compuesta va a estar formada por dos o más átomos diferentes. Por ejemplo, la sal común cloruro de sodio está formada por sodio y cloro. Ácido clorhídrico de igual manera. El ácido sulfúrico tiene oxígeno, azufre, hidrógeno. El hielo seco, CO2 en estado gaseoso. ¿Ya? El CO2 en estado gaseoso es sustancia compuesta. ¿Por qué compuesta, profesor? Porque está formada por solamente carbono, oxígeno. El etanol, mira, el alcohol etílico, lo que está de moda, ¿no? Tiene carbono, hidrógeno, oxígeno, hidrógeno. El azúcar de mesa también es sustancia compuesta. Tiene carbono, hidrógeno, oxígeno. El agua pesada o deuterada, agua destilada, agua pura son sustancias compuestas. Ahora, estas sustancias compuestas todavía pueden separarse. ¿En qué pueden separarse, profesor? Pueden separarse en sustancias simples, pero por procedimientos químicos. Ya, repito, las sustancias compuestas pueden separarse en sustancias simples por procedimientos químicos. Muy bien, pasemos a mezcla. ¿Qué cosa es mezcla, profesor? Muy bien, vamos a proceder a ver lo que es mezcla. Como te indicaba, querido alumno, la mezcla es la unión de dos o más sustancias. Por ejemplo, puedo agarrar agua, mezclarlo con la sal, ya tendría una mezcla. ¿Qué diferencia de la sustancia, profesor? Lo que diferencia es que la mezcla puede ser homogénea o heterogénea.
su composición ya es variable, ya no es constante. Como tiene una composición variable, no tiene fórmula. ¿Me dejo entender? Una mezcla no se puede representar, no tiene fórmula. Ahora, en una mezcla, los componentes de cada sustancia se mantienen, se conservan. Por ejemplo, cuando tú juntas agua con sal, ninguna de las sustancias pierde su identidad, ¿correcto? No pierde. Y por lo tanto, profesor, ¿se pueden separar las mezclas? Claro, se pueden separar por procedimientos físicos. ¿Cómo separo, profe, agua con sal? Fácil. Haces hervir el agua salada, el agua se evapora completamente. ¿Qué queda? Queda solamente la sal. ¿Te das cuenta? Sí se puede separar. Entonces, te decía que había dos tipos de mezcla, la mezcla homogénea y la heterogénea. ¿Cuál es la diferencia, profesor? La mezcla homogénea es de un solo color. Por ejemplo, cuando tú mezclas agua con sal, tiene un solo aspecto. Esa es mezcla homogénea. En cambio, heterogénea es cuando tú vas a poder diferenciar dos o más fases o colores. Por ejemplo, si tú mezclas agua con aceite, se ve claramente que el agua está hacia el fondo y el aceite está en la superficie. ¿Por qué pasa eso, profesor? Porque es mezcla heterogénea. Ejemplos de mezcla homogénea tenemos muchas. Por ejemplo, el agua regia es mezcla homogénea. Tiene ácido clorhídrico y ácido nítrico. El aire es mezcla homogénea. ¿Por qué, profe? El aire, pues acaso tiene un solo aspecto, ¿ya? El aire tiene un solo aspecto, pero es una mezcla de gases. El aire tiene nitrógeno, oxígeno, dióxido de carbono, ¿te das cuenta? El agua potable, el agua de río, agua pesada, agua de lago, agua de laguna, agua dura, todo agua es mezcla, excepto estas aguas, agua destilada, agua pura, agua deuterada, esos son compuestos, sustancias. En cambio, agua potable, agua de río, de mar, es mezcla. Las aleaciones, que son combinación de sólidos. El latón, por ejemplo, es la combinación de zinc con estaño. El bronce es mezcla de estaño con cobre. El acero, carbono con hierro. El vinagre también es mezcla homogénea, tiene ácido acético con agua. El vino, el pisco, la gaseosa, agua con azúcar. El agua regia está indicada acá, el agua dura, salmuera, agua salada. El formol, el agua oxigenada, la gasolina, el gas natural, la lejía, querosene, el alcohol iodado son mezclas, ¿ya? Homogéneas. ¿Y qué es una mezcla heterogénea, profesor? Por ejemplo, la arena de mar es mezcla heterogénea, está formado por diferentes partículas. El adobe, la arena propiamente dicha, la roca granito, agua turbia, agua más arena, agua más aceite, el hormigón, la ensalada de frutas o verduras, la chicha de jora, la leche de magnesia, la milanta, el humo, la niebla, el concreto, el petróleo, son mezclas heterogéneas. ¿Correcto? Muy bien, sabiendo ese detallito, vamos a proceder a desarrollar cada uno. Esto solamente es introductorio. Muy bien, chicos, ahora sí, vamos a empezar a desarrollar cada uno en forma detallada. Vamos a empezar a hablar entonces de lo que es sustancia. ¿Qué es sustancia, profesor? Todo cuerpo material homogéneo, con composición química definida. Recuerdas, puede ser representado por fórmula o por símbolos. Por lo tanto, propiedades específicas o propias. O sea, tiene propiedades específicas o propias. Como por ejemplo, tiene su propia densidad, tiene su propia solubilidad, su reactividad, su punto de ebullición, etc.
son constantes a determinadas condiciones. La sustancia pura tiene iguales propiedades en toda su extensión. Eso quiero que graben bien. Toda sustancia en toda su extensión tiene las mismas propiedades. Por ejemplo, aquí en el vaso tengo agua. Si tengo agua, se supone que solamente está formado por moléculas de agua. En toda su extensión solo contiene agua. Ahora, una lámina de cobre. Esta lámina de cobre contiene puro cobre. Por eso es sustancia simple. Esa lámina de cobre está formada por puros átomos de cobre. ¿Me dejo entender? Por puros átomos de cobre. Por ejemplo, cada puntito que tú ves aquí es un átomo de cobre, ¿correcto? Es un átomo de cobre. Ahí está, ¿ves? Átomo de cobre. Entonces, esta lámina de cobre, ¿de qué está formado? Por puros átomos de cobre. Este sería sustancia compuesta, este sería sustancia simple. Otro ejemplo es el oxígeno, ¿no? Que está siendo bastante utilizado hoy día en la actualidad con la pandemia. El oxígeno molecular, por ejemplo, es una sustancia. ¿Por qué? Porque solo contiene puros átomos de oxígeno. Si nosotros analizamos, estas moléculas son oxígeno. Dos átomos de oxígeno se están juntando, ¿no? De esta manera, ¿ya? O2. Listo. Les pregunto entonces a toda la aula, no sé por qué razón hoy día están calladitos. ¿El oxígeno sería sustancia pura o sustancia compuesta? A ver, chicos, participen. Puro. Sustancia Claro, pura. Pura, ya. profesor. Muy bien, sustancia pura simple, ¿correcto? Me equivoqué en preguntarles. Perfecto. Continuamos. Ahora veamos qué es una sustancia simple. ¿Ya? ¿Qué es una sustancia simple, profesor? Ya dijimos, ¿no? Una sustancia simple es aquella que está constituida por átomos de un mismo elemento. O sea, no va a tener otro tipo de átomos más que del mismo elemento. ¿Cómo se representa? Se representa mediante el símbolo químico. ¿Y puede dividirse en otras? No. Recuerda esto, por favor. No puede dividirse en otras sustancias más simples, ¿ya? Las sustancias simples ya no se dividen. Por ejemplo, aquí tengo el cobre, mira. Este cobre está formado por puros átomos de cobre. ¿Cómo lo represento? Por su simbolito. Aquí tengo la plata, puro átomos de plata. Acá tengo los balones de oxígeno, puro oxígeno. ¿Se dan cuenta? Estos de aquí, ¿ya? ¿Son qué cosa, profesor? Son sustancias simples. Pasemos a la sustancia compuesta. Esta sustancia compuesta también se conoce como compuesto químico. ¿De qué está constituido? Por átomos, pero de elementos diferentes. Por eso se consideran heteroatómicas. ¿Cómo se representa? Mediante fórmulas. Ya se representa mediante fórmulas. ¿Se pueden dividirse? Claro, estas de acá sí se pueden dividir. Como son compuestas, se pueden dividir en sustancias más simples por medio de métodos químicos, ¿ya? Por medio de métodos químicos. Por ejemplo, aquí tengo el óxido de hierro férrico. Es compuesto, claro, está formada por hierro y por oxígeno. Otro, tengo el cloruro de sodio. ¿Qué tiene? Sodio y cloro, ¿no? La famosa sal común. Ya, esta es la sal común. Otro, tengo el ácido sulfúrico. ¿Qué tiene? Mira, tiene hidrógeno, azufre y oxígeno. ¿Se dan cuenta? Entonces, estos ya son compuestos. Fácil, ya facilito cómo diferenciar sustancia simple de sustancia compuesta. Ahora, las sustancias compuestas pueden clasificarse de acuerdo a dos criterios. Uno, de acuerdo al número de elementos que tiene y otro de acuerdo a la cantidad de átomos que posee.
De acuerdo al número de elementos que posee, mira, según su composición cualitativa, o sea, según los elementos que tiene, puede ser binario. Estaba contigo Ujú. y se quedó y estaba llorando. No, ternarios y cuaternarios, ¿ya? Reitero. Yo la escuchaba llorando. No, ya, el otro. Pero ha llorado. Ya, entonces, repito, pueden ser binarios, ternarios y cuaternarios. Cuando digo binario, profesor, vas a decir binario, alumnito, cuando veas que solamente está formado por dos elementos químicos diferentes. Ese es binario. Por ejemplo, este gas propano es binario. Solo tiene carbono, hidrógeno. No importa cuánto tenga. Solo cuántos tipos de elementos hay. Dos. Igualito acá, mira, uno, dos. Binario. El agua también es binario, ¿ya? Esos son binarios. Cuaternario, profesor. Digo, ternario, cuando están formados por tres elementos químicos diferentes. Por ejemplo, el ácido nítrico es ternario porque tiene, mira, uno, dos, tres elementos, ya, ternario. Otro, el hidróxido de sodio, mira, tiene sodio, oxígeno, hidrógeno, ternario. Otro, el sulfato de cobre, tiene cobre, azufre y oxígeno. Cuaternarios, en cambio, están formadas por cuatro elementos químicos diferentes. Por ejemplo, el bicarbonato de sodio es cuaternario, mira, tiene sodio, hidrógeno, carbono y oxígeno. Este de acá hay un pequeño detalle, ¿no? Aquí hay un pequeño detalle. Este no puede ser cuaternario. Lo vamos a borrar. ¿Por qué lo vamos a borrar, profesor? Porque no cumple con la regla, ¿ya? Más bien les voy a poner otro cuaternario. A ver, el sulfato, ahí está, mejor así les pongo, ¿ya? Sulfato, no, otro. A ver, ¿qué sería? El carbonato tampoco, el seleniato, el arsenato, ya. El sulfato doble, ya de sodio, sodio y potasio. Potasio. ¿Cuál sería su fórmula? Sodio, potasio, SO4. Ese sí es, miren. Ese sí va a ser cuaternario. Porque mira, ¿cuántos tipos de elementos tiene? Uno, dos, tres, cuatro tipos. ¿Te das cuenta? Ese es cuaternario. ¿Ya? Cuaternario. ¿Perfecto? Muy bien. Eso es en base a la cantidad de elementos que contenga. Ahora, en forma cuantitativa, su composición puede ser en base a la cantidad de átomos que contenga. ¿Ya? En base a la cantidad de átomos que contenga. Puede ser, si contiene un solo átomo, es monoatómica. Si contiene dos átomos, diatómica. Si contiene tres átomos, triatómica. Si contiene cuatro átomos, tetraatómica. ¿Correcto? Es fácil, ¿ya? Muy bien. A ver, esto del número de átomos también se conoce como atomicidad. Si en algún momento, en algún examen les pregunta, determine la atomicidad de un compuesto, solo se está refiriendo a qué? A la cantidad de átomos. Solo se refiere a eso, ¿ya? A la cantidad de átomos. Las sustancias simples o compuestos pueden ser las siguientes. Mira, monoatómicas cuando están formadas por un solo átomo. Por ejemplo, hierro, aluminio, argón, neón, platino, un solo átomo. Diatómicas cuando tiene dos elementos, dos átomos, diré, dos átomos. Dos, 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 dos. ¿Te das cuenta? Todos cumple dos. Triatómicas cuando tiene tres. Por ejemplo, tres, 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 tres. Tetratómicas cuando tiene cuatro, mira, fósforo 4, 4, 4. Y así, muy bien. Por ejemplo, el fósforo 4, como tiene cuatro átomos, forma esta estructura piramidal.
el nitrógeno así, el amoníaco de esta manera, el agua así, el ácido clorhídrico así, el ozono así. ¿Se dan cuenta? Entonces, esto por favor no se olvide. ¿Correcto? Muy bien. Hemos terminado sustancia. Ahora vamos a pasar a detallar mezcla. ¿Ya no terminaste? No. Por ejemplo, vamos a hablar de la mezcla. Ya, quédate nomás. Profe, ¿qué es la mezcla? La mezcla, jóvenes, ya te dije, simplemente es la unión física de dos o más sustancias, ¿ya? Esa es una mezcla. Unión física, porque no reaccionan, solo se juntan. Dos o más sustancias pueden ser simples o pueden ser sustancias compuestas. En la que cada uno de sus componentes, mira, cada uno de sus componentes, ¿qué hace? Conserva su identidad, no puede variar su identidad. Es decir, sus propiedades químicas permanecen constantes debido a que la estructura de cada sustancia no cambia. Además, es posible separar sus Ya componentes. tú también me rasca y voy a comerte otro gato y rasca. Ahí ya. Esos gatos Ya, que... entonces se pueden separarse por métodos físicos. Papá, ¿Correcto? A ver, un minutito. papá, papá. ¿Qué? Dos gatos pueden rascar. Muy bien. Papá, Entonces, los dos gatos pueden rascar. ya repito, entonces pueden separarse sus componentes por métodos físicos o mecánicos, ¿no? Como te dije, el agua salada se puede separarse. El agua con aceite se puede separarse, claro, se puede separarse por un procedimiento, ¿ya? Que de acá a un rato vamos a ver. Las mezclas, ya, muy bien, algo importante acá. Recuérdate que las mezclas no poseen fórmula química. ¿Por qué, profe? Porque su composición es variable. Otro, en una mezcla, la sustancia que se encuentra en mayor proporción, mira, la sustancia que se encuentra en mayor proporción se llama fase dispersante, como el agua, por ejemplo. Si tú mezclas agua con sal, el agua es la fase dispersante porque se encuentra en mayor cantidad. Mientras que la sustancia que se encuentra en menor proporción se denomina la fase dispersa, ¿ya? La fase dispersa. Muy bien, ahora, recuérdate que las mezclas pueden clasificarse en dos tipos, mezcla homogénea y mezcla heterogénea. Cuando decimos mezcla homogénea, profesor, repito, decimos mezcla homogénea cuando ya va a presentar una sola fase. Vamos a incrementar de tamañito, ¿ya? A ver. Vamos a ponerle tamaño 14. Cuando va a ser una sola fase o también te dije un solo color. Esa es una mezcla homogénea. También a la mezcla homogénea, miren, dice acá que se le puede llamar solución. Claro, mezcla homogénea o solución. ¿Qué es una mezcla homogénea o solución, profesor? Toda mezcla que a simple vista o con la ayuda del microscopio se puede no se puede diferenciar qué cosa, no se puede diferenciar sus componentes. Ya, o sea, a simple vista tú lo ves o con el microscopio, siempre se va a ver de un solo color, de una sola fase. ¿Ya? Se caracteriza, mira, por tener una sola fase en cualquier porción de la misma, se tendrá la misma composición y propiedades. Por ejemplo, si yo tengo en un vaso agua salada y saco agua de la superficie y saco agua del fondo, va a tener la misma composición y propiedades. Ejemplito, profe. Mira, niño, ejemplito. La salmuera. ¿Qué es la salmuera, profe? Agua con sal, nada más. Bronce. ¿Qué es el bronce? Es una mezcla de cobre y estaño. ¿Se dan cuenta?
cobre y estaño. Ese es el bronce. El aire, pues una mezcla recontra homogénea. ¿Qué tiene? Mira, nitrógeno, oxígeno, CO2, vapor de agua, etcétera. Mezcla homogénea. Muy bien. Aquí tenemos los ejemplos. Ejemplo, miren, aquí tenemos el vinagre. ¿Recuerdas que te decía que el vinagre era agua? Digo, el vinagre era una mezcla homogénea. ¿Qué contiene? ¿Qué es este CH3COOH? Este es el famoso ácido acético, ¿ya? El ácido acético. Ácido acético más agua nos da el vinagre. La salmuera, ¿qué tiene? Agua y cloruro de sodio, ¿ya? Esto se llama cloruro de sodio. Estoy utilizando. Pero yo también quiero utilizar. Por ejemplo, acá tengo Esporey. ¿Alguna vez habrán tomado esta bebida? ¿Qué contiene, profesor? Contiene agua, azúcar y sal, ¿no? Es una mezcla, ¿correcto? Muy bien. Ahora vamos a pasar a la mezcla heterogénea. ¿Qué es, profesor, mezcla heterogénea? La mezcla heterogénea es aquella que presenta dos o más fases. Fíjate, dos o más fases. ¿Por qué decimos que tiene dos o más fases? Porque a simple vista o con ayuda del microscopio, claramente se diferencia la separación. Mira, se diferencia la separación de sus componentes. Cualquier porción que se tome tendrá composición y propiedades diferentes. Por ejemplo, mira, acá tengo el granito. Este granito está formada por cuarzo, por mica. Claramente se puede ver la diferencia, ¿ya? La piedra caliza. La piedra caliza, mira, tiene arcilla, tiene cuarzo, tiene carbonato de calcio. ¿Te das cuenta? Tiene diferentes componentes. Por esa razón es mezcla heterogénea, porque al ver al microscopio se ve la diferencia. Mira, incluso de diferentes colores. Esa es mezcla heterogénea. Muy bien, ejemplos de mezcla heterogénea. Las mezclas heterogéneas se pueden presentarse de dos maneras, como suspensiones y como coloides. ¿Cuál es la diferencia, profe, entre una suspensión y un coloide? Una suspensión es que cuando tú le dejas en reposo, ya lo dejas en reposo, sedimenta. Las partículas más pesadas se van al fondo. Esa es una suspensión. Por ejemplo, cuando tú recoges agua sucia en un vaso y lo dejas ahí en la mesa, las partículas más pesadas se van al fondo. Esa es una suspensión. Mientras que un coloide no. Todas las partículas van a permanecer suspendidas por más que estén en reposo. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, veamos qué son las suspensiones. Las suspensiones, mira, son mezclas que se aprecia fácilmente, mira. Son mezclas en el que se aprecia fácilmente la separación de las fases. Y si se deja en reposo, mira, si se deja en reposo, ¿qué pasa? Las partículas de la fase dispersante sedimentan fácilmente. Ejemplos de suspensiones, arena más agua. La arena se va al fondo. El jugo de frutas, alguna vez habrás tomado jugo de naranja. Las partículas más pesadas se van al fondo, ¿no? Y acá queda diferente. La leche de magnesia o milana también son suspensiones. Todos los jarabes son suspensiones. Ahora veamos lo que es un coloide, mira. Coloides también son mezclas homogéneas. A diferencia de las suspensiones, mira, las partículas de la fase dispersa, o sea, las que se encuentran en menor cantidad, no sedimentan. La leche, por ejemplo, parece homogéneo, ¿no? La leche parece color blanquito,
pero no, si tú lo ves un poquito con la lupa o con el microscopio, te vas a dar cuenta que tiene gotas de grasita suspendidas, como estás viendo en la foto, ¿ya? Tiene gotitas de aire suspendida. La mayonesa también, si lo ves al microscopio, claramente se ve partículas suspendidas. La gelatina parece homogénea, pero es un coloide, ¿ya? Es un coloide. Muy bien, chicos. Hasta ahí la clasificación de la materia. Para terminar esta partecita, vamos a hacer un pequeño resumen. Recuérdate que la materia podía ser homogénea o podía ser heterogénea. Homogénea se puede presentarse como sustancia pura o como mezcla homogénea o solución, que quiere decir una sola fase. Ahora, existían dos tipos de sustancias, la sustancia compuesta y la sustancia simple. ¿Cuál es la diferencia, profe? La compuesta está formada por diferentes elementos y se puede representar por fórmula química. Ejemplo, el agua, sustancia compuesta. En cambio, la sustancia simple se le representa por un símbolo químico, ¿ya? Y se puede separar por procedimientos químicos. Por ejemplo, aquel agua, por la electrólisis, se puede separar en hidrógeno y oxígeno. O sea, un compuesto puede separarse en sustancias simples. Aquí tenemos la mezcla homogénea y la mezcla heterogénea está formada por dos o más fases. ¿Pueden separarse sus componentes? Sí, pueden separarse sus componentes, pero por métodos físicos, ¿ya? No por químicos. Solo las sustancias compuestas se separan por métodos químicos en sustancias simples, mientras que la mezcla homogénea o la mezcla heterogénea se separan por métodos químicos. También no olvidarse esto. Los compuestos en base al número de elementos, en base al número de átomos, pueden ser. El agua es binario porque tiene solo dos elementos. Es triatómico porque tiene tres átomos. Si me preguntaran atomicidad, 3. Otro, el amoníaco, también es binario, pero ¿cuántos átomos tiene? 4. Tetraatómico, 4. Otro es el ácido nítrico. Ya, el ácido nítrico es ternario porque tiene 3 elementos diferentes, pero tiene 5 átomos, pentatómico. ¿Cuánto su atomicidad? 5. Muy bien, chicos. Ahora vamos a proceder a ver las formas de separar las mezclas. Existen diferentes formas de separar, en este caso, las mezclas homogéneas. Por ejemplo, vamos a empezar a hablar de los métodos físicos de separación. El tamizado es un método bien conocido. ¿Para qué se utiliza? Para separar mezclas heterogéneas sólidas. Por ejemplo, quieres separar arena fina de arena gruesa. ¿Qué haces? Lo tamizas, mira aquí. Utilizas un tamizador, ¿ya? O un filtro y tamizas. Las partes más gruesas quedan arriba y las pequeñitas pasan, ¿ya? Ese es el tamizado. La decantación se usa para poder separar mezclas también heterogéneas de sólidos a líquidos o de líquidos no miscibles. ¿Qué es un líquido no miscible? O sea, los líquidos que no llegan a juntarse. ¿Recuerdas? Hace rato te decía, ¿no? ¿Cómo puedo separar, profe, agua con aceite? A través de la decantación, mira. El aceite queda encima y el agua queda abajo. Entonces, abres la llavecita y solo dejas pasar el agua, ¿ya? Esa es la decantación para separar agua y aceite. ¿Correcto? Muy bien. Otros métodos físicos de separación. Esto lo has utilizado alguna vez, ¿no? La filtración. Profesor, ¿qué es la filtración? La filtración también te sirve para poder separar las mezclas heterogéneas. Por ejemplo, agua turbia. ¿Cómo lo puedes separar? Fácil. Lo que haces es agarrar un papel filtro con un embudo y lo separas, ¿no?
A ver, chicos, volvimos. ¿Se nota mi pantalla? No, ¿verdad? No, no, profe. No, no, no se nota. Ya estoy volviendo a compartir, chicos. Muy bien. Ahora sí, ¿verdad? ¿Se nota la pantalla? Ahora sí, Sí, profesor. profesor. Ya, Sí, continuamos, chicos. Entonces, la filtración nos permite separar arena más agua, el almidón más agua, etcétera. O sea, como su nombre dice, filtras, pues filtras. Otro método que se utiliza, esto se utiliza bastante en los laboratorios, especialmente los biólogos, utilizan esto para poder separar, por ejemplo, la sangre que no con anticoagulante, cómo separan las células del plasma sanguíneo a través de la centrifugación. También sirve para separar mezclas heterogéneas. Pero acá se utiliza un aparato llamado centrifugador. Este aparato que estás viendo, mira, se colocan los tubos de ensayo acá y este aparato empieza a dar vueltas, vueltas y fácilmente lo más pesado se va al fondo, sedimenta y el agua queda o el plasma queda por encima. ¿Correcto? Muy bien, esa es la centrifugación. Otros métodos físicos de separación son la destilación, ¿no? Bastante se utiliza, por ejemplo, en la separación de agua y alcohol. ¿Ya? ¿Se puede separar el agua del alcohol? Claro, a través de la destilación. ¿Qué haces? Haces calentar agua mezclado con alcohol y como el alcohol tiene menor temperatura de ebullición, se evapora. El alcohol pasa por un tubito a otro tubito. De esa manera puedes separar el alcohol con agua, ¿ya? A través de la destilación, para separar mezclas homogéneas líquidas. La evaporación, también para separar mezclas homogéneas, como agua salada, agua de mar. ¿Qué haces? Haces calentar el agua, todo el agua se evapora. ¿Qué te queda? Te queda la sal. ¿Te das cuenta? Esa es la evaporación. Otros métodos un poquito más complicados es la cristalización y la cromatografía. Esto ya se utiliza en laboratorios muy avanzados. ¿En qué consiste, profe, la cristalización? También para separar mezclas homogéneas. A comparación de las anteriores, con la cristalización vamos a congelar las sustancias. Cada sustancia tiene diferente punto de congelación. Entonces, fácilmente se puede ir separando cristal por cristal. Por ejemplo, la sal con la glucosa se puede separar a través de la cristalización. La cromatografía es a través de la coloración, ¿ya? Cada sustancia va a tener un color diferente, ¿correcto? De esa manera se puede separarse. Muy bien, todo lo que vimos son procesos químicos, digo físicos. Ahora vamos a proceder a ver los métodos químicos. Recuérdate que un método químico ya la materia va a perder su identidad, ¿ya? Existen dos tipos de procesos o métodos químicos, la electrólisis y la pirrólisis. ¿En qué consiste, profesor, la electrólisis? Mediante la descarga eléctrica. Si nosotros le sometemos a descarga eléctrica al agua, se va a disociar el agua, se va a separarse. ¿Cómo, profe? Mira, presta atención aquí. El agüita que era H2O, ¿recuerdas? El H2O se va a separarse. ¿En qué, profe? Mira, a través de la de la electrólisis, se va a separarse en hidrógeno más oxígeno. ¿Te das cuenta? Ese es electrólisis, separación del agua mira, en gas hidrógeno, en gas oxígeno. Es un proceso químico. Pirrólisis. La pirrólisis es la descomposición mediante calor. Mira, pirro es calor, mediante calor. En cambio, electrólisis por corriente eléctrica. Por ejemplo, acá tengo esta sustancia, el famoso carbonato de cobre dihidroxilado. Cuando tú lo calientas, empieza a separarse. Ya, empieza a separarse, ¿te das cuenta? Esa es pirrólisis. Mediante el calor
y esto por corriente eléctrica. Muy bien, chicos. Hasta ahí, no sé si tienen alguna pregunta. Vamos a pasar ya a las propiedades de la materia, para luego pasar a los estados de la materia. Muy bien, a ver, indíquenme, chicos, si todo está claro. Escríbanme al chat, por favor. Profe, y el ácido. A ver, me estaban preguntando, a ver qué hice, todo claro, todo claro. ¿Sobre qué ácido me estaban preguntando, chicos? La desinfección. La desinfección también es un proceso químico, pues, chicos, porque se va a alterarse, ¿ya? Por ejemplo, la lejía, al matar las bacterias, ya los está alterando. Alguien me estaba preguntando sobre ácidos, no les entendí la pregunta. A ver, ¿me podrían repetir? A ver, chicos. A ver, chicos, alguien me preguntaba del ácido. ¿Me podrían repetir la pregunta para pasar a propiedades? Chicos, ¿me escuchan? Sí, Chicos, profesor. ¿se me Sí, escucha? profesor, te escuchamos. Ya, alguien Sí, preguntaba Sí, sobre... sí. profesor. Sí, profesor. Escucha. Ya, alguien preguntaba sobre el ácido. ¿Qué querían saber del ácido? El ácido, jóvenes, sería una sustancia compuesta. Por ejemplo, ácido ni cualquier tipo de ácido. ¿Ya? No sé si se refería a esa pregunta, pero bueno. Ya que hemos terminado la clasificación de la materia, ahora vamos a ver de sus propiedades. Acá sí, por favor, tomen blocs y lapicero o lápiz para anotar, porque acá no está definido. Ya yo solamente voy a mencionar e indicar. Correcto. ¿Ya? Entonces, tenemos jóvenes, ya tenemos propiedades de la materia. Profe, ¿qué son las propiedades de la materia? Las propiedades de la materia son características innatas que tiene la materia. Y estas propiedades pueden clasificarse en dos grupos. Pueden ser propiedades físicas o pueden ser propiedades químicas. Las propiedades físicas, a su vez, pueden ser propiedades generales o propiedades particulares. ¿A qué llamamos propiedades físicas, profesor? Las propiedades físicas, jóvenes, son propiedades que se observan, ¿ya? Cuando la materia no cambia, ¿correcto? Las propiedades físicas yo las puedo observar cuando la materia no está sufriendo ningún tipo de cambio. Esa es una propiedad física. ¿Cuáles son las propiedades generales? Estas propiedades generales las posee todo tipo de materia, ¿correcto? Las posee, ¿ya? Las posee todo tipo de materia. ¿Estamos de acuerdo? Las posee todo tipo de materia. Mientras que las propiedades particulares solo lo posee algunas materias, ¿ya? Solo lo posee algunas materias. O sea, ya no ya todas, solamente algunitas. Esa es la diferencia entre una propiedad particular y una propiedad general. ¿Cuáles son las propiedades generales, profesor? Presta atención.
tenemos la masa. La masa es una propiedad, ¿ya? Una propiedad general. Toda materia tiene masa. ¿Qué es masa, profesor? Masa es la cantidad de sustancia o materia que tiene un cuerpo. Por ejemplo, si yo tengo un vaso de agua, todo el contenido, todo el agua que está en ese vaso, esa es su masa del agua. Y todo el cristal o todo el vidrio, esa es la masa, ¿ya? Esa masita es inalterable, ¿ya? Es constante en el universo, no se altera la masa. Ahora, ¿cómo se mide, profe? Por una balanza, ¿ya? Y se mide en kilogramos. El peso. El peso también es otra propiedad general de la materia. ¿Qué es peso? Es un tipo de fuerza que se genera por la acción de la gravedad sobre la masa. Por esa razón, no te olvides que el pesito, ¿cómo lo hallamos? El pesito es igual a la masa por la gravedad, ¿no? Entonces, el peso sí va a ser variable. ¿Por qué, profe? Porque depende de la gravedad. Si varía la gravedad, varía también el peso, ¿ya? ¿Con qué se mide, profesor? Se mide con un aparatito llamado el dinamómetro, ¿ya? El volumen. El volumen es otra propiedad general. Profe, ¿qué es volumen? Volumen es la capacidad de el espacio que ocupa la materia, ¿no? Por ejemplo, ahorita tu cuarto no está vacío, el aire está ocupando todo el volumen de tu habitación. La impenetrabilidad, ¿qué nos dice? Dice que dos cuerpos en el mismo instante no pueden ocupar el mismo lugar. Esa es impenetrabilidad. Ya repito, dos cuerpos no pueden ocupar el mismo lugar en el mismo instante. Otro, indestructibilidad. La materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. La inercia, capacidad de la materia de permanecer en reposo. ¿Me dejo entender? En reposo hasta que una fuerza externa altere ese reposo. O también inercia es cuando un cuerpo viaja a velocidad constante. Aceleración cero. Eso también es inercia. Divisibilidad. Esta parte vimos al inicio de la clase. ¿Recuerdas? La materia se podía dividir de cuerpo a partícula, de partícula a molécula, de molécula, átomo, de átomo a partículas subatómicas. Eso es divisibilidad. Discontinuidad, o sea, la materia no se puede ir dividiendo hasta el infinito, no, no se puede. Porosidad, la materia tiene espacios entre átomos y moléculas. Quiere decir que el átomo posee espacios intermoleculares y interatómicos. Por eso es poroso, tiene huecos. ¿Ya? Esas son propiedades generales de la materia. Propiedades particulares de la materia, o sea que solo lo tienen algunas materias. Por ejemplo, estos tres son propiedades de los sólidos: la dureza, la fragilidad y la tenacidad. ¿Qué es dureza, profe? Dureza es la capacidad de los cuerpos a oponerse a ser rayados. Un cuerpo mientras más duro, difícilmente va a ser rayado. Por ejemplo, agarra un trozo de metal y agarra la madera. Trata de rayar el metal con la madera. No lo vas a poder rayar porque el metal tiene mayor dureza. Fragilidad. ¿Qué es fragilidad, profesor? Es la capacidad de los cuerpos de romperse. Por ejemplo, agarras la tiza y agarras un lapicero. ¿Quién es más frágil? La tiza, se va a romper rápidamente. Tenacidad es la capacidad de oposición a romperse. A ver, trata de romper el poste y trata de romper, a ver qué cosa, la madera. ¿Cuál vas a romper rápidamente? La madera, ¿no? Porque el poste es más tenaz. Eso. Otra propiedad es la conductividad. Por ejemplo, los metales son buenos conductores de calor y electricidad. La densidad. Cada sustancia tiene densidad.
Aquí la respuesta a tu pregunta. ¿Por qué, profe, el aceite flota sobre el agua? Porque el aceite tiene mayor densidad, pues. Otro, cada sustancia tiene un color diferente, tiene un olor diferente, tiene un sabor diferente. Por ejemplo, los metales tienen brillo metálico, los no metales son opacos. Ductibilidad y maleabilidad. Ductibilidad es la capacidad de convertirse en hilos, alambres, esa es ductibilidad. En cambio, maleabilidad es la capacidad de convertirse en láminas. El oro, la plata, el cobre son dúctiles y maleables. Volatilidad, profe. ¿Qué es la volatilidad? La volatilidad, querido alumno, es una evaporación brusca y rápida. ¿Quiénes se volatilizan? Por ejemplo, el alcohol. Cuando te echas alcohol a la mano, rápidamente se evapora el alcohol. Eso es volatilidad, ¿ya? Volatilidad. Muy bien, esas son propiedades particulares. Ahora, a su vez, las propiedades físicas pueden ser de dos tipos. Pueden ser propiedades extensivas y propiedades intensivas. Las propiedades extensivas se relacionan con las generales y las intensivas con las particulares. ¿Qué son propiedades extensivas? Son aquellas propiedades que dependen de qué, profesor. Van a depender de la cantidad de materia o de la masa. O sea, dependen de la masa. Como dependen de la masa, son aditivas. Profe, ¿qué quiere decir aditiva? Que cuando van aumentando, también esa propiedad va aumentando. Ejemplo, mira, propiedad extensiva, la masa, por ejemplo, el peso, el volumen, la longitud, la área. Todos estos son propiedades extensivas. Por ejemplo, si tú compras 1 kilogramo de arroz y la señora te aumenta medio kilogramo, ¿aumenta o no aumenta? Claro, esa es aditiva. De igual manera el peso. Estás digamos, 1 litro de agua. 2 litros de agua aumenta el volumen, claro. Esos son propiedades extensivas, ¿no? También aquí está la energía, la inercia, la cantidad de sustancia o masa, el mol, la capacidad calorífica, calor, fuerza, energía cinética. Todo lo que es energía es propiedad extensiva. En cambio, las propiedades intensivas no dependen de la masa, ya no dependen de la masa. Por lo tanto, no son aditivas. Sea en 1 litro o en 100 litros, la propiedad intensiva es la misma. Por ejemplo, la conductividad, la dureza, la densidad, el color, olor, sabor, la concentración, la temperatura de ebullición, fusión, presión, el brillo, el volumen específico, la maleabilidad, la ductibilidad. Por ejemplo, ya no ya, la densidad. La densidad es una propiedad intensiva. No va a depender de la masa. Por ejemplo, si tú tienes una gota de agua y tienes 1 litro de agua, la densidad en una gota de agua o en 1 litro de agua es la misma, ¿te das cuenta? No depende de la cantidad. Eso es propiedad intensiva, que no depende de la masa. Entonces, todo lo que vimos son propiedades físicas que solo se observan cuando la materia no cambia, ¿ya? Cuando la materia no cambia. En cambio, las propiedades químicas son propiedades que solo se observan, mira, acá voy a anotar, solo se observa, ya solo se observa cuando la materia, cambia. Me dejo entender, cuando la materia va a cambiar, se va a lograr observar estas propiedades. ¿Ya? Muy bien. Entonces, veamos cuáles son esas propiedades químicas. Tenemos la inflamabilidad, la capacidad de explotar. Combustibilidad, cuando se quema, cuando quemas algo. Reactividad, cuando reacciona. O la descomposición,
la putrefacción, la acidez, la alcalinidad, la toxicidad, la corrosibilidad, la digestión, la oxidabilidad, la desinfección, por ejemplo, es una propiedad química, la electronegatividad. Todos estos son propiedades químicas, ¿ya? Solo lo vamos a observar cuando la materia va a cambiar. Aquí hay algo importante, un dato muy importante, preste atención, mira, observación dice. ¿Qué dice la observación? Toda propiedad química es intensiva, ¿ya? Escucha, toda propiedad química es intensiva, pero no toda propiedad intensiva es química, claro, porque vimos que la propiedad intensiva podría ser también física, entonces, toda propiedad química es intensiva, pero no toda propiedad intensiva es química. Otro, las propiedades físicas e intensivas permiten caracterizar o identificar a una sustancia. O sea, las propiedades particulares e intensivas nos permite ver de qué sustancia se trata. O sea, nos permite identificar. Para eso son importantes las propiedades intensivas, para identificar a las sustancias. ¿Correcto? Ahora, hasta ahí, chicos, propiedades de la materia. No sé si tienen alguna pregunta. Escriban al chat, por favor, chicos. ¿Alguna pregunta? Chicos, ¿alguna pregunta? Ninguna, profesor, siga adelante. Adelante, muy bien. Ahora vamos a hablar de los estados de la materia. La materia, jóvenes, tiene 3 estados de agregación de la materia. Escuchen lo que voy a hablar. En el examen, si te pregunta por los estados de la materia, son 4 estados. La materia tiene 4 estados: sólido, líquido, gaseoso y plasmático. A ver, acá me están escribiendo qué dice el chat. Y aclaro, o sea, son 4 estados, pero si solo te pide estados de agregación, solo son 3: el estado sólido, el estado líquido y el estado gaseoso. Profe, ¿y el estado plasmático no es de agregación? No, porque el estado plasmático existe a condiciones muy especiales. El estado plasmático existe a temperaturas muy extremas. Por eso no es un estado de agregación. Los estados de agregación solo son 3. Y esto ya han preguntado en el examen. La pregunta era sencillita. Decía, la materia posee puntos suspensivos, estados de agregación. La respuesta es 3. Solo 3 son estados de agregación. Pero si solo te dijera, la materia está formado por los siguientes estados. O sea, si solo te dice estados, son 4. Pero si te agrega, o sea, estados de agregación, solo son 3. ¿Ya? Recuérdate. Muy bien, vamos a proceder a decir, mira, los estados de agregación de la materia, dice, son las características que adopta cierta cantidad de sustancia bajo una determinada presión y temperatura, o sea, la forma que adopta, ¿ya? Entonces tenemos 3 estados de agregación: el estado sólido, líquido y gaseoso, ¿ya? Estos estados existen a temperatura ambiental. Por ejemplo, tu mesa está en estado sólido, el agua que vas a tomar está en estado líquido, el aire está en estado gaseoso, ¿te das cuenta? A temperatura ambiental se encuentran en estado, en los 3 estados se encuentran a temperatura ambiental. Muy bien, ¿cuáles son sus características? El estado sólido tiene forma y volumen definidos, ¿correcto? Forma y volumen definido. ¿Cómo se encuentran sus partículas? Sus partículas se encuentran con un ligero movimiento de vibración. ¿Y a qué se debe eso, profesor?
se debe a que las fuerzas de repulsión son menores a las fuerzas de cohesión. Sobre este estado sólido va a actuar dos fuerzas. Fuerzas que hacen que se separen sus moléculas y fuerzas que hacen que se junten. ¿Por qué se vuelve sólido? Porque las fuerzas que hacen que se separen son menores a las fuerzas que hacen que se junten, ¿correcto? Ahora, son incompresibles, o sea, el estado sólido no se puede comprimirse. El estado líquido, ¿por qué se caracteriza? Tiene forma variable, pero volumen definido. ¿Qué forma tiene, profe? La forma del recipiente que lo contiene. Por ejemplo, acá, forma de vaso, forma de matraz. El volumen es definido. Mira, acá tenía 1 litro, acá también 1 litro. O sea, el volumen no va a cambiar. ¿Cómo están sus partículas? Están vibrando. Ni se juntan ni se separan. Resbalan una sobre otra. ¿Y por qué se debe eso, profesor? Porque en el estado líquido las fuerzas van a ser equivalentes, iguales. Mira, las fuerzas de repulsión son iguales a las fuerzas de cohesión. Tiene una compresibilidad casi nula, ¿no? Tampoco los líquidos no se pueden comprimirse. Pasemos al estado gaseoso. En el estado gaseoso, jóvenes, la forma y el volumen son recontra variables. Por ejemplo, si yo quiero, si dentro de este balón tengo gas, lo puedo pasar a otro recipiente que tenga menor volumen. ¿Te das cuenta? Forma y volumen son variables. ¿Por qué ocurre ese fenómeno, profe? Porque sus partículas ya no están juntas, están separadas. Y lo peor es que están moviéndose de un lado a otro. Si tú abres el gas empieza a fluir, empieza a salir. ¿Por qué, profe? Porque sus moléculas están moviéndose por un movimiento de traslación. Se están trasladando de un lugar a otro, están chocando, están locos ahí dentro. ¿Y por qué se debe eso, profesor? Porque las fuerzas de repulsión van a ser mayores a la de cohesión. O sea, las fuerzas que hacen que se junten son menores a las fuerzas que hacen que se separen. Por lo tanto, las moléculas no se quieren ver, están moviéndose dentro del recipiente. Por lo tanto, como sus moléculas están separadas, ¿se puede comprimir? ¿Se puede comprimir? Sí, son compresibles. ¿Ya? Muy bien, algo importante. Los estados físicos de la materia se encuentran agregados por interacciones interatómicas, intermoleculares y interiónicos. ¿Correcto? Muy bien, chicos. Vamos a proceder a hablar del estado plasmático, el cuarto estado de la materia. ¿Quién lo descubrió? El señor William Crookes. Todavía, ¿cuándo, profesor? Todavía en el año de 1879. Posteriormente también Thomson, ya Thomson participó. Y finalmente el científico Irving Latmuir le dio el nombre de plasma, ya en el año de 1928. ¿Por qué se caracteriza, profesor, el estado plasmático? Porque existe a temperaturas mayores a 1000 grados Celsius. Imagínate, 1000 grados Celsius. Ya a temperaturas muy altas. ¿Qué ocurre? Los átomos se ionizan. Por esa razón, al estado plasmático se le conoce también como gas ionizado. Tanta es la temperatura que los átomos pierden sus electrones, se ionizan. ¿Dónde lo podemos encontrar, profesor? En el Sol, las estrellas. Ahí se encuentra el estado plasmático. ¿Ya? Por ejemplo, el plasma natural se encuentra en el Sol, las estrellas, solamente en segundos, en milisegundos en los volcanes o las auroras boreales, ¿no es cierto? Plasma artificial, por ejemplo, puede ser los tubos fluorescentes, los televisores, ¿ya? Artificial. Muy bien, chicos. Este quinto estado y sexto estado nunca han preguntado en el examen. Si desean, lo revisan. ¿Qué es el cuarto y quinto estado? Son estados inestables que existen a temperaturas muy bajísimas, ¿ya? Ustedes lo estudian.
Ahora, esto sí podría venir en el examen. Los cambios de estado físico de la materia. ¿Ya? Eso sí tienen que saber. Esto todavía en la primaria les enseñan, ¿no? En la primaria. ¿En qué consiste, profesor? O sea, ¿cómo se llama a una sustancia que cambia de sólido a líquido, de líquido a gaseoso? ¿O hay sustancias que directamente pasan de sólido a gaseoso o de gaseoso a sólido? ¿Ya? Preste atención, por favor. Mucha atención. Cuando una sustancia cambia de estado sólido a líquido, a eso nosotros llamamos fusión. ¿Estamos de acuerdo? Fusión. Repito, cuando una sustancia cambia de estado sólido a estado líquido, se llama fusión. Y cuando un líquido se transforma en gaseoso, se llama vaporización. Pero esto no ocurre al azar. Para que un sólido se convierta en líquido y un líquido se convierta en gaseoso, tiene que haber incremento de temperatura y reducción de la presión. Por lo tanto, va a ser un proceso endotérmico. Se va a dar un proceso de calentamiento. ¿Por qué endotérmico, profesor? Porque va a gana, absorbe, ¿qué cosa? Calor, ya energía calorífica. Ese es proceso endotérmico cuando gana. Por ejemplo, para que el cubito de hielo se convierta en líquido, ¿qué tienes que hacer? Calentarlo. Tienes que hacer que gane calor. Si tú quieres que el agua se convierta en vapor, ¿qué vas a hacer? Vas a tener que calentarlo, vas a tener que darle energía calorífica, ¿te das cuenta? Eso es endotérmico. Ahora, proceso contrario. ¿Cómo este gas se puede convertir en líquido? Tienes que bajarle la temperatura, aumentar la presión. Por lo tanto, es un proceso exotérmico. ¿Por qué exotérmico? Porque va a liberar calor. Por eso se va a enfriarse, ¿ya? En este casito vamos a decir que pierde, ¿ya? Pierde, guión, libera. ¿Qué cosa, profesor? Calor, ¿ya? Libera calor. Por eso al enfriarse se va a volver líquido, ¿ya? Ahora, si este líquido le sigues quitando calor, sigue liberando calor, ¿qué pasa? Se congela, ¿te das cuenta? Entonces, de izquierda a derecha, endotérmico, de derecha a izquierda, exotérmico. ¿Ya? Listo. ¿Cómo se llama, profe, el proceso cuando un gas se convierte en líquido? Se llama licuación. ¿Ya? Profe, también se puede llamar condensación, claro, pero en ciertas circunstancias. Ahorita vamos a ver la diferencia. También podrías decir condensación, ¿ya? Pero ¿en qué caso, profe? Ahorita te explico, ¿ya? Ahora, licuación. Ahora, cuando el líquido se convierte en sólido, se llama solidificación, ¿ya? Solidificación, o sea, se va a volver a estado sólido. Profe, ¿y cuándo digo sublimación? Vas a decir sublimación cuando directamente pasa de estado sólido a estado gaseoso. Profe, ¿hay sustancias que directamente pueden pasar de estado sólido a gaseoso? Sí, alumnito. Existen sustancias que directamente pueden pasar de sólido a gaseoso. Ejemplito, profe, mira, ejemplito. Habrás escuchado hablar de la famosa naftalina o naftaleno. Esas pelotitas blancas que estoy hablando. Esas pelotitas blancas que ¿Para la compra tu colilla? mamá Sí, para sí, sí. preservar, ¿no es cierto? Para poder preservar, ¿qué cosa? Para poder preservar, por ejemplo, la ropa de la polilla, ¿no? El papel, utiliza la naftalina. Esa naftalina, jóvenes, directamente pasa de estado sólido a gas.
Por eso es que tú sientes ese olor, porque directamente está pasando de sólido a gas. Otro que se sublima es el alcanfor, que es parecido a la naftalina. Tiene un olor más agradable. El otro es el caso del hielo seco. ¿Recuerdas el hielo seco qué cosa era? Claro, a estas alturas ya te habrás olvidado, ¿no? El hielo seco... Nitrógeno. No, el hielo seco es CO2 en estado gaseoso, les dije. ¿Recuerdan? Ese hielo seco también pasa de estado sólido directamente a gas. ¿Por qué, profe? Porque es CO2 en estado sólido. Ese es el hielo seco, ¿ya? Hielo seco. Esas sustancias pasan directamente de sólido a gas. Pero, ¿qué pasa, profe, si directamente pasa de gas a sólido? A eso llamamos sublimación inversa o deposición o compensación, ¿ya? Sublimación inversa es lo contrario. Pasa de gas a sólido. ¿Quién puede hacer eso, profesor? Por ejemplo, el yodo. El yodo, ya el yodo puede pasar, o sea, el yodo en estado gaseoso, ya, el yodo en estado gaseoso puede pasar a yodo a estado sólido. ¿Me dejo entender? A estado sólido. Ya está, ya te das cuenta. Eso, ya eso, ¿correcto? Muy bien, perfecto, ¿ya? Entonces, no se olviden, esto es muy importante saber. De sólido a líquido, fusión. De líquido a gaseoso, vaporización. De gaseoso a líquido, licuación. De líquido a sólido, solidificación. Y cuando pasa directamente de sólido a gaseoso, sublimación. Cuando pasa directamente, ya, listo. Aquí hay algo importante que nos indica, miren acá, chicos. El cuerpo material se presenta en el universo en 4 estados. Claro, si nos habla del universo, todo cuerpo material puede presentarse en 4 estados. Sólido, líquido, gaseoso y plasmático. Pero los 3 primeros estados son más comunes a temperatura ambiental. O sea, a la temperatura a la que estás ahorita, los 3 estados existen. Por lo tanto, tienen mayor importancia. Listo. Muy bien, acá vas a saber la diferencia entre vaporización y condensación. Presta mucha atención, ¿ya? Hoy día me parece que el tiempo solo nos va a alcanzar para terminar toda la parte teórica. Exactamente, ya, esa es toda la parte. Vamos a terminar ya de una vez, rapidito. A ver. Profe, ¿qué diferencia hay entre condensación y licuación? Muy bien, vamos a ver la diferencia entre condensación y licuación. Presta atención. Mira, condensación es cuando cualquier vapor pasa a estado líquido. Esa es condensación. ¿Correcto? Por ejemplo, el agua se condensa porque pasa de vapor de agua, pasa a líquido. ¿Y qué es licuación, profesor? Mira, presta atención, ¿ah? ¿Y qué es licuación, profesor? Licuación es lo mismo, pero ya no va a ser de un vapor, va a ser de un gas. Cuando un gas se convierte en líquido, ya cuando se convierte en líquido, eso es licuación. No entiendes, mira, te voy a explicar de esta manera. Vamos a decir licuación cuando una sustancia gaseosa a temperatura ambiental pasa a líquido. Por ejemplo, ¿quiénes se licúan? El nitrógeno puede convertirse en líquido. El oxígeno puede convertirse en líquido. Por ejemplo, el caso de qué más, por ejemplo, se puede licuarse, ya, más que todo esos dos. El nitrógeno a temperatura ambiental, ¿en qué estado está? Gaseoso. Cuando se convierte a líquido, es licuación. En cambio, vamos a decir condensación cuando esa sustancia normalmente a temperatura ambiental era líquido. Luego se convierte en vapor. Por ejemplo, el agua. El agua, el vapor de agua,
cuando se convierte a líquido es condensación. El alcohol igualito, cuando el vapor de alcohol se convierte en líquido, esa es condensación. No sé si me dejo entender. A ver, indíquenme por favor si me estoy dejando entender. A ver, chicos, ¿me dejo entender esto de condensación y licuación? Sí, profesor. A ver, están diciendo todos sí, todos sí. Sí, Cuando hagamos profesor. el banco de preguntas, a ver, ¿el gas de cocina se transforma en líquido por la presión? Claro, el gas de cocina se convierte en líquido por la presión. A eso llamamos licuación. Pero el alcohol no puede licuarse. El alcohol normalmente es líquido. Cuando se convierte en vapor y nuevamente vuelve a líquido, esa es condensación. Ya, condensación. Para más información, le das una lecturita a lo que está escrito acá, ¿ya? Muy bien. Entonces, mira, vaporización de líquido a vapor. Gasificación de gas licuado a gas. A ver, acá hay una pregunta. Vamos a las preguntas. Claro, me gustaría, chicos, irme a las Yo preguntas. quería preguntar, Sí, sí, pregunta. en el tema de la destilación, Ujú. en este caso, no sé si usted nos podría explicar por qué, bueno, cuando se destila el agua, el alcohol, eh, hay vaporización. Entonces, en este caso, mm, o sea, más o menos que quería que me explique un poco de la destilación, qué proceso estaría cumpliendo. Ya, en la destilación, chicos, simplemente se da un proceso físico. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando hay una mezcla de agua con alcohol, tanto el agua y el alcohol tienen diferente punto de ebullición. Entonces, cuando tú empiezas a calentar ese líquido, el alcohol se va a evaporarse primero. Cuando digo se va a evaporarse, se va a formarse vapor de alcohol. Ese vapor de alcohol va a pasar a otro recipiente frío y nuevamente se va a condensar. Al condensarse se va a volver en líquido, ¿correcto? Entonces solamente voy a separar el alcohol del agua y el agua va a quedar porque su temperatura de ebullición del agua es a 100 grados, mientras que del alcohol es a 78 grados, ¿te das cuenta? ¿Ya? Entonces, ahí se da dos procesos. Cuando el alcohol cambia de líquido a vapor es evaporación. Ahora, cuando el alcohol vuelve a ser líquido, eso es condensación. En cambio, lo que me decía tu compañero, el gas doméstico se puede convertir en líquido, claro, pero eso pasa a ese proceso, no se llama condensación, se llama licuación. ¿Por qué? Porque el gas está en estado gaseoso. Claro, el gas se licúa, todos los gases se licúan. O sea, cuando digo licuación, profesor, cuando esa sustancia a temperatura ambiental es gas y cuando tú le llevas a líquido es licuación. Pero si tú un líquido lo has llevado a vapor y ese vapor nuevamente vuelve a líquido, esa es condensación. ¿Ya, chicos? Muy bien. Para terminar, esto también, por favor, tú lo revisas. Esto quiero que quede claro, así rapidito, ya 2 minutos para explicar. La materia puede sufrir 4 cambios. Solo voy a hablar de 2 cambios que sí vienen en el examen y la siguiente clase vamos a trabajar el banco de preguntas. Repasas, por favor, para la siguiente clase. Cambio físico es cuando la materia no cambia su estructura interna. No va a haber cambio de la materia. Por ejemplo, cuando el agua líquido se convierte en agua sólido, sigue siendo agua. Ese es cambio físico. Otros ejemplos de cambio físico. Rompes un lápiz, sigue siendo lápiz. Disuelves agua con azúcar, sigue siendo agua y azúcar. Cuando tú el oro lo laminas, o sea, lo conviertes en lámina, sigue siendo oro. Cuando la fusión, solidificación, todos los cambios físicos de la materia son cambios físicos. O sea, todo cambio de estado de la materia es un cambio físico, sí, ¿ya? Cambio físico. Cambio químico, alumnito, es cuando la materia va a cambiar su estructura interna. Por ejemplo, acá tenía agua líquida, lo someto a la electrólisis y se convierte en hidrógeno-oxígeno. Ya el agua ha cambiado su estructura. Ese es cambio químico. Otros ejemplos de cambio químico, reacción química,
la corrosión, la combustión cuando tú quemas algo, o la electrólisis, aquí está el ejemplo, la fermentación de la chicha, la fotosíntesis, la respiración, la digestión, la descomposición de los alimentos, la acidez, la alcalinidad, la explosión, la lluvia ácida, todos estos jóvenes son cambios químicos, ¿correcto? Listo, es muy importante saber diferenciar cambio físico de cambio químico. Perfecto, chicos. Para más información, por favor, revisen esta fichita, es una fichita bien completa. Muy bien, chicos, nos vemos la próxima clase con el banco de preguntas. Por favor, venir repasando. ¿Ya, chicos? Venir repasando. ¿Ya? Muy bien, vamos a... Ajá, yo soy el anfitrión. No, no, bueno, no soy yo el anfitrión. Ya, entonces voy a terminar de grabar, chicos.